A continuación vamos a hablar de un bloque muy importante para Colombia que son los delitos financieros. Los delitos financieros no estuvieron tradicionalmente contemplados en el Código Penal. Los delitos financieros comenzaron a contemplarse en Colombia en el año 1982. No estaban en los códigos penales anteriores, ni en los códigos penales del siglo XIX, ni en el Código Penal de 1936, ni en el Código Penal de 1980. Sin embargo, en el año 1982 surge una gran crisis que motiva la creación de delitos específicamente aplicables en el sector financiero. Concretamente, hablo de la crisis del Banco Gran Colombiano. El Banco Gran Colombiano era pues parte de todo un conglomerado económico, Grupo Gran Colombiano, que pues tuvo una crisis bastante importante a principios de los años 80, y como una respuesta a esa crisis se vio la necesidad primero de prohibir y segundo de sancionar penalmente una serie de conductas que se habían desarrollado en esa crisis económica. En Colombia nosotros esencialmente tenemos 4 delitos financieros, si bien hay otros que también pueden estar relacionados con el sector financiero. Reitero, fueron creados en el año 1982 a través de los decretos 2919 y 2920 del año 1982. Y estos delitos conservan una estructura muy similar a la que estaba regulada en ese año, si bien pues ya en un momento, ya con el Código Penal de 2000, se incorporaron directamente en el Código Penal y ya no estaban pues en esa regulación excepcional. Recordemos que entre otras cosas en esa época Colombia estaba permanentemente en estado de sitio, y eso hacía que las regulaciones penales se expidieran muchas veces a través de decretos. De hecho, el Código Penal de 1980 se expidió a través de un decreto, que es el Decreto Ley 100 de 1980. Bien, ¿cuáles son esos 4 delitos financieros que comenzaron a ser regulados a través de estos decretos? Vamos a comenzar con uno que ha sido el más relevante, el más grave, que es la captación masiva y habitual. Luego tenemos la utilización indebida de fondos captados del público. Luego tenemos las operaciones no autorizadas entre accionistas. Y finalmente tenemos una serie de fraudes cometidos en relación con la bolsa, que es la manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores. Estos 4 delitos tienen todos en común algo, y es que están relacionados con el sector financiero. Sin embargo, no todos se cometen directamente por personas dedicadas profesionalmente al sector financiero, porque también nosotros tenemos pues algunos delitos que son cometidos por cualquier persona, como la captación masiva y habitual. Por eso, para la comprensión de estos delitos es necesario explicar un aspecto muy básico, por supuesto. Estamos en una clase de derecho, no estamos en una clase de economía, pero pues hay que entender un punto muy básico de cómo funcionan las entidades financieras. Las entidades financieras funcionan esencialmente a través de 3 actividades. La primera es la captación de recursos del público. Las entidades del sector financiero captan recursos del público. ¿Cómo captan esos recursos del público? Lo captan a través de múltiples formas, pero pues las más importantes son las cuentas de ahorro, los certificados de depósito a término fijo y otras formas de ahorro. Son esencialmente 3 formas a través de las cuales las entidades financieras captan recursos. Cuentas de ahorro. Bueno, pues cuentas que tienen las personas naturales o jurídicas
donde tienen, pues como su nombre lo indica, sus ahorros. Esas cuentas pueden ser cuentas de ahorro, cuentas corrientes o pueden ser simplemente cuentas de ahorro. Es una primera forma. La segunda, certificado de depósito a término fijo, los famosos CDTs. Yo le entrego a un banco una suma de dinero y lo que lo caracteriza y que lo distingue de la anterior forma es que es a término fijo, es decir, que yo no lo puedo retirar sin perder los intereses, al menos durante un tiempo determinado, y eso hace que pues los intereses sean mayores, porque en ese tiempo pues el banco puede de alguna forma pues tener más sólida esa inversión. Y luego tenemos otras formas de ahorro, otras modalidades que se han creado en los últimos años. Hoy en día pues ya no solamente hablamos pues de lo que se hablaba hace tal vez 15, 20 años de cuentas bancarias, cuentas de ahorro. Hoy existen muchísimas formas, fondos de pensiones, fondos especiales. Hay muchísimas formas de ahorro que ya no se llaman así, pero pues todas tienen en común que pues en general pues son formas de ahorro de los particulares. Bien, la segunda actividad que tienen los bancos, que es muy importante, es la colocación. Es lo que hacen esas entidades del sector financiero con esos recursos. Esa colocación implica de alguna forma invertir esos recursos. Esos recursos se pueden invertir de muchas formas. La clásica pues es a través de créditos. Los bancos colocan todo eso que han captado prestándolo a particulares o a personas jurídicas. Pues es algo supremamente común. Pero claro, hoy en día también hay muchísimas formas de colocación, de inversión de esos recursos. Puede haber, por ejemplo, fideicomisos, por ejemplo, otro tipo de inversiones, cuentas especiales, participaciones, en fin. Y adicionalmente, pues hay una tercera actividad que es otras actividades de servicios financieros. Ustedes ven, las entidades financieras pues no solamente realizan captación y colocación, hoy en día realizan cada vez más actividades de servicios, por ejemplo, intermediaciones, por ejemplo, corretaje, por ejemplo, si bien su naturaleza a veces pues puede ser un poco discutida, pues también tenemos al tema de los seguros, asesorías, consultorías, en fin. Básicamente así es un dibujo muy esencial de qué es lo que realizan las entidades financieras desde un punto de vista genérico. Por supuesto, no estamos viéndolo acá técnicamente, pero ¿por qué quiero hacer esta explicación? Porque los delitos financieros se cometen precisamente en este tipo de actividades y especialmente pues cuando se hacen de manera indebida. Entonces, en el lado de la captación, cuando por ejemplo un particular realiza este tipo de actividades sin ninguna autorización, o en la colocación también, cuando da créditos, por ejemplo, sin autorización. Entonces, esencialmente lo que estamos castigando acá es actividades que realizan particulares sin autorización, o también existe otra posibilidad y son fraudes que se pueden cometer en todo este ciclo por parte de las instituciones del sector financiero. Dicho eso, entonces vamos a pasar a explicar los 4 delitos financieros que tenemos en Colombia, comenzando por la captación masiva y habitual. La captación masiva y habitual consiste de manera genérica en captar recursos del público sin autorización. Ese es esencialmente ese delito. Entonces, es el delito clásico que se comete en el caso de las pirámides. Las pirámides captan recursos y esos recursos los obtienen sin autorización de parte de las instituciones correspondientes. Este delito ha tenido esencialmente 2 momentos muy importantes. Primero, su creación,
en el año 1982, con estos decretos que ya les he mencionado, 2919, 2920, pero luego también tuvo algunas modificaciones que se dan en el año 2008 después de la crisis de DMG. Entonces, vamos a explicar un poco cuál era la configuración esencial del delito y luego vamos a ver algunos de los cambios que ha tenido. Bien, lo primero, en torno al sujeto activo. Evidentemente es un sujeto activo no calificado, porque lo que estamos sancionando es a aquella persona particular que pues se dedica a hacer actividades propias de los bancos. Entonces, por eso es que hablamos de cualquier persona. Si fuera solo los bancos, pues no tendría sentido, porque precisamente consiste en cometer la captación sin autorización. Bien, el sujeto activo entonces es cualquier persona. El sujeto pasivo, como en todos estos delitos, es la comunidad. La conducta. Bien, la conducta en la redacción inicial del 2919, del 2920 y en la posterior inclusión en el Código Penal del año 2000 consistía en captar de manera masiva y habitual recursos del público. Es decir, que el verbo rector era simplemente la captación. Sin embargo, en el año 2008 estos delitos van a tener una modificación importante a través del decreto 4333 del año 2008, porque en ese momento vamos a incluir más verbos rectores. Ya no va a ser solamente la captación, sino va a ser desarrollar, promover, financiar, colaborar o captar dinero o recursos del público. Bien, de manera masiva y habitual. Entonces, aquí ya tenemos una característica muy importante. La captación tiene que ser masiva y habitual. ¿Cómo es masiva y habitual? Bueno, esta es una gran pregunta. ¿Por qué? Pues porque, especialmente en un país como Colombia, es usual que entre los particulares haya préstamos. No sé si ustedes tienen un hermano, un amigo, un tío que les preste dinero, pues no es que él esté incurriendo en este delito, tiene que ser de manera masiva y habitual, tiene que ser algo genérico, masivo, y no pues un préstamo particular que uno le puede hacer a un hermano, un préstamo particular que uno le puede hacer a un hijo, en fin. Entonces, debe haber algo que califique esa masividad y habitualidad. Y esa masividad y habitualidad fue calificada desde un comienzo a través del decreto 2919 y más adelante pues se amplió un poco a través del decreto 1981 de 1988. ¿Cómo es esa masividad y habitualidad? Pues que la captación tiene que cumplir con una serie de características. La primera es la masividad. ¿Cómo determino yo la masividad? Pues que no sea algo aislado, sino que sea una actividad que se ha desarrollado muy frecuentemente por la persona, mucho. Y pues claro, por supuesto que no basta con decir mucho o poco, lo importante es determinar una serie de hipótesis. Y existen 3 hipótesis para calificar la masividad. Estas son alternativas, se puede presentar cualquiera de ellos. Primero, la primera es tener obligaciones con más de 20 personas. Obligaciones con más de 20 personas. Claro, pues yo, por ejemplo, no sé, en la universidad, como muchos de nosotros, pues yo le prestaba a 2, 3 amigos. Pero ya cuando son 20, pues ya es distinto, ¿no? Lo segundo, la segunda hipótesis, tener más de 50 obligaciones. Más de 50 obligaciones. Como ven ustedes, lo que se está buscando es sancionar la captación, no en este punto la colocación. Es decir, captación quiere decir yo capto estos recursos y como tal me quedo obligado con otra persona, por eso es que se habla de obligaciones. Y finalmente tenemos la celebración de al menos 20 contratos de mandato para la administración de recursos ajenos. Contrato de mandato es un contrato para la gestión de recursos
de negocios ajenos, que puede implicar recursos también. El mandato se utiliza pues para los abogados, pero también muchas veces para los administradores, para los economistas. Bien, la segunda característica tiene que ver con el patrimonio. No puede ser algo no representativo, tiene que ser representativo para el sujeto y por eso tiene que involucrar más del 50% del patrimonio líquido. Estas operaciones de captación tienen que involucrar más del 50% del patrimonio líquido. Y finalmente tenemos a la publicidad. Y la publicidad implica que esta captación se haya hecho a través de ofertas públicas, dije a cualquier persona en ese sentido, o a través de oferta privada, pero no dirigida a personas determinadas. Es decir, yo le envío un correo a alguien, por ejemplo, pero no digo en el encabezado, señor Carlos Castro, señora Cristina Castro. No, yo lo digo genérico. No me refiero específicamente a una persona. Bien, entonces estas características tienen que ser cumplidas por la captación. Pero adicionalmente este delito tiene un elemento normativo especial y es que no debe estar autorizada la captación. No debe estar autorizada la captación. ¿Quién autoriza la captación? Pues la superintendencia correspondiente. ¿Por qué hablamos de autorización? Pues porque por supuesto el sector financiero sí puede realizar todas estas actividades. Entonces el delito se castiga es cuando estas actividades no están autorizadas. Autorizadas pues en su caso por la superintendencia financiera o la superintendencia solidaria. La financiera respecto de bancos, la solidaria respecto de cooperativas. Bien, luego tenemos que ya desde el punto de vista subjetivo, pues es un delito doloso. Bien, pasamos a un comentario y es que el decreto 4333 del año 2008, además de ampliar los verbos rectores de la captación desde la captación a incluir otras cosas como promover o financiar o colaborar, pues también creó un delito, era un delito muy particular, implica no devolver los recursos captados. Entonces se comete el delito no solamente por captar el recurso del público, sino también por no devolver el recurso captado. ¿Por qué se presenta esa situación? Pues porque algo muy particular, y es que había una serie de dudas en ese momento, en el 2008, sobre si el escándalo de DMG era realmente un tema de captación masiva y habitual. Entonces se dijo, bueno, en todo caso, por si hay alguna duda, sancionemos a David Murcia por no devolver los recursos. Es el caso del delito con nombre específico de una persona más grande que se ha presentado en Colombia. Porque básicamente en esa época había más o menos 3, 4 captadoras, pero pues esencialmente la que captó la mayoría de recursos fue DMG, pues encabezada por una persona que se llama David Murcia Guzmán. Bien. En segundo lugar, tenemos a la utilización indebida de fondos captados del público. Bien. Este delito sanciona la utilización de fondos captados del público sin autorización para adquirir el control de otras entidades del sector financiero. ¿Qué es lo que se busca? Pues que la concentración de recursos en una sola entidad financiera genera riesgos. No es lo mismo que en un estado haya 10 bancos a que haya 20 bancos. Entonces, si se acumulan varias instituciones financieras, pues eso implica un riesgo, porque si se quiebra esa única institución financiera o esas pocas instituciones financieras, pues eso puede terminar quebrando a todo el país. Entonces lo que se busca es que la adquisición de una entidad pública, de una entidad financiera por otra, pues sea lo más coordinada, posible. Bien,
En este sentido, aquí ya estamos hablando de un sujeto activo calificado, pues ya estamos hablando de utilizar recursos de una entidad financiera y pues eso no lo puede hacer cualquier persona y por eso tiene un sujeto activo calificado que es el director, administrador, representante legal o funcionario de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera o por la Superintendencia de Economía Solidaria. Aquí tengo que hacer un comentario y es que en muchos códigos penales ustedes van a encontrar que dice Superintendencia Bancaria, pero la Superintendencia Bancaria ya no existe desde hace muchos años, fue reemplazada por la Superintendencia Financiera o Superfinanciera. Bien, el sujeto pasivo es la comunidad. La conducta consiste en utilizar fondos captados del público, no recursos propios en todo caso, sí fondos captados del público con el ánimo de adquirir el control de otra entidad vigilada por la Superintendencia Financiera o Solidaria. Entonces, aquí tomamos esos recursos que ya les decía que venían de captación, esencialmente cuentas y otras formas de ahorro. ¿Para qué? Pues para adquirir, básicamente, cuando la norma habla de adquirir el control, esencialmente de adquirir otra entidad. Por supuesto, sin autorización de la entidad competente, en este caso de la superintendencia correspondiente. ¿Qué sucede? Pues que en todo caso, pues también debe velarse por la disposición masiva de fondos captados del público. ¿Por qué? Pues porque si las entidades utilizan de manera tan masiva fondos captados del público como para adquirir otra entidad del sector financiero, pues pueden estar colocando en riesgo pues recursos de los propios ahorradores. Y hay un concepto en materia económica que se llama el encaje bancario y es esencialmente el porcentaje del cual se puede disponer, del cual no se puede disponer, perdón, de lo captado para invertirlo, porque si ustedes toman todo lo captado como banco y en un momento hay una crisis y todo el mundo empieza a solicitar, pues resulta que los bancos no van a tener con qué responderle a los ahorradores y por eso existe ese concepto de encaje bancario. Reitero, todo esto desde el punto de vista jurídico, no pues, desde el punto de vista económico-técnico, que es un poco más profundo. Bien, este delito, desde el punto de vista subjetivo, exige dolo, por supuesto, y claro, tiene un elemento subjetivo especial y es utilizar esos recursos con el ánimo de lograr el control de otra entidad. Es decir, no quiere decir simplemente adquirir unas acciones de otra entidad, comprar unas acciones, sino adquirir el control. Es decir, pues en principio lograr más del 50% de el patrimonio, adquirir más del 50% del patrimonio en principio, pero les digo pues en cada entidad financiera pues hay reglas distintas. La regla es que yo adquiero el control con más del 50%, pero bueno, puede haber algunas reglas que sean pues distintas en cada una de las instituciones bancarias. Bien, pasamos a un tercer delito que técnicamente en Colombia se llama las operaciones no autorizadas entre accionistas. Se llama técnicamente en nuestro Código Penal operaciones no autorizadas entre accionistas, si bien en el argot popular pues se llama autopréstamos. Realmente este es el delito de autopréstamos. Esencialmente consiste en básicamente que los accionistas de una institución del sector financiero toman recursos para sí mismos, es decir, esencialmente se hacen autopréstamos. Bien, eso quiere decir en primer lugar que el sujeto activo es calificado. No puede ser cualquier persona porque tiene que ver con la institución
tiene que tener una relación con la institución financiera. Y en este sentido el sujeto activo es el director, administrador, representante legal o funcionario de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera o por la Supersolidaria. Bien, el sujeto pasivo pues es, por supuesto, la comunidad. La conducta. La conducta está muy enfocada hacia los créditos, precisamente, por eso consiste esencialmente en otorgar créditos o descuentos a accionistas o asociados de la entidad por encima de las autorizaciones legales. En Colombia, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero consagra una serie de límites, de topes. Por supuesto que un accionista sí puede tomar créditos de la institución financiera, porque si no, pues se violaría la neutralidad financiera. Si yo digo, no, usted es accionista, no, pues si es accionista no le puedo dar préstamos por parte de la entidad. No, claro que se puede, pero hay unos topes importantes, pues para evitar, por supuesto, los abusos, y esos topes esencialmente están en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Otorgar créditos o descuentos. Descuentos, por supuesto, en los mismos créditos que se hagan. Igualmente, pues es una conducta, como ven ustedes, muy enfocada en el manejo de recursos respecto a accionistas o asociados. Muy bien. Es curioso, ¿no? Porque pues aquí no está sancionado como autor directamente el accionista. El accionista no es administrador, no es representante legal, no es funcionario, no es empleado. Pero pues por supuesto en ese caso sería el determinador de la conducta, el accionista, y por lo tanto pues también tendrá responsabilidad incluso con la misma pena. Bien, finalmente pues desde el punto de vista subjetivo es un delito doloso. Finalmente vamos a ver uno de los delitos más mal redactados del Código Penal. Está supremamente mal redactado y eso ha hecho que sea muy poco aplicado en Colombia. A veces pasa eso con los artículos del Código Penal que están tan mal redactados que pues finalmente no se pueden aplicar. Mientras en muchos otros países los delitos de fraude en la bolsa son realmente muy sencillos. Aquí tenemos el delito más complicado que se llama manipulación de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores. Bueno, pues para comenzar, pues la misma denominación en todos los países del mundo se llama fraude bursátil, pero aquí en Colombia generamos un delito, pues primero con una denominación muy compleja y segundo con unos verbos rectores y una conducta muy complicada de configurar. Lo primero, pues es que aquí nos encontramos ante un delito de sujeto activo no calificado. Eso pues ya es un problema, ¿no? Es un problema porque pues estos son lo que generalmente en todo el mundo se llaman fraudes bursátiles, y aquí realmente pues tiene que ver con la bolsa en cuanto al manejo de la conducta, pero pues puede ser cometido por cualquier persona. Bueno, en cuanto al sujeto pasivo, pues es la comunidad. La conducta. La conducta consiste en realizar transacciones con el propósito de lograr dar apariencia de mayor liquidez de un registro inscrito o efectuar maniobras fraudulentas para alterar las cotizaciones de los mismos. Entonces tenemos dos conductas. De un lado, realizar operaciones para dar apariencia de mayor liquidez. Entonces a veces se realizan operaciones fachada para mostrar como si efectivamente se estuviera vendiendo una compañía o la compañía estuviera tomando mayores ingresos. Y la segunda pues es genérica y es pues, realizar cualquier actuación o maniobra fraudulenta para alterar la cotización de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores, como son las acciones. En todo caso, esto pues ha venido cambiando, ya no
no hablamos estrictamente de Registro Nacional de Valores, sino Registro de Valores, pero pues esencialmente lo que se quiere sancionar acá son conductas que alteran pues básicamente lo que son la cotización de acciones, de títulos de deuda pública, es decir, todos esos elementos que se cotizan propiamente en bolsa. Entonces, por ejemplo, realizar una operación con otra empresa fachada como para mostrar que de alguna forma yo pues estoy obteniendo mayor liquidez y resulta que estoy comprándome a mí mismo o estoy comprando una sociedad que realmente pues ni siquiera existe materialmente, sino simplemente es una fachada de otra sociedad. En fin, todo lo que tiene que ver con fraudes bursátiles. Y finalmente, pues desde el punto de vista subjetivo, es un delito doloso, aunque también tiene, pues además, un elemento subjetivo intrínseco en sí, que es, pues, de alguna forma el fraude. No solamente requiere realizar las operaciones, sino pues el ánimo de defraudar el mercado de valores.